Y bueno, tengo en mis manos el último libro del rector de la Universidad, Diego Portales, y además pero de los columnistas más afamados del país, Carlos Peña, La política de la identidad. La política de la identidad trata de, ¿por qué de pronto puede haber un grupo que considera que podrían tener necesidad de determinados privilegios, de determinadas cosas en función específicamente de su tipo de relación con la historia, con el país o con los otros ciudadanos? El tema de la identidad pasa a ser algo bien interesante, más aún cuando ya tenemos igualdad en términos, o sea, tenemos escaños reservados para pueblos originarios, tenemos cuota de género, paridad en la Convención Constituyente. ¿Cómo te nació la idea de, Carlos, de tocar un tema que normalmente, y te lo voy a decir porque he estado mirando tu libro, es uno de esos temas donde los libros sobre la situación que está pasando salen como 40 años después? Es de la típica cosa que uno no se da cuenta hasta que alguien te lo revela o te lo explica mucho tiempo más adelante. Bueno, lo que ocurre es que salta a la vista, tengo yo la impresión, si uno mira la Convención Constitucional, por ejemplo, ¿verdad?, en sus inicios, o la presidencia, desde luego, el discurso de la presidenta, pero la composición de la propia convención. Tú recuerdas ese acto en que se llenó de banderas la entrada a la convención. Es claramente una muestra de una política identitaria flagrante que salta a la vista y que reitera y replica un fenómeno que está ocurriendo también en otras partes del mundo, ¿no? Macron aludió al fenómeno en Francia, en Estados Unidos, un tema muy relevante, muy fuerte, ¿verdad? Fukuyama lo ha puesto también de manifiesto. Y entonces me pareció interesante a mí echar mano a esa abundante bibliografía que hay sobre el tema para explicarle al lector medio, al lector no especialista, pero interesado en estos temas, ¿verdad?, en qué consiste la política de la identidad, qué ventajas reviste y qué peligros posee para la democracia. Y ese es el tema del libro. Ahí hay un punto bien interesante, porque tú describes y separas distintos grupos de acuerdo a cómo se conciben a sí mismos, digamos, cómo se miran a sí mismos, y por el solo hecho de tener determinadas características le exigen al resto de los ciudadanos determinadas ventajas. Claro, un rasgo típico, digámoslo así, de la política de la identidad es exactamente ese, ¿verdad? Estábamos acostumbrados a una política universalista. La izquierda, por ejemplo, esgrimía intereses universales, ¿verdad? Por ejemplo, el Partido Comunista era un partido de clase que reivindicaba los intereses del proletariado sobre el supuesto que si se liberaba o se emancipaba al proletariado, se emancipaba a la humanidad entera, ¿verdad? O sea, una política típicamente universalista. Y lo mismo la derecha. Sin embargo, de pronto ha aparecido en el espacio público chileno una política identitaria, es decir, grupos que esgrimen su identidad étnica, su orientación sexual, el género, incluso su estilo de vida, como los ciclistas, por ejemplo, los veganos, ¿verdad?, y reclaman a partir de esa particularidad un lugar en la esfera pública. Y en consecuencia esgrimen intereses que, dimanando de su propia identidad, ¿verdad?, reclaman el reconocimiento en la esfera pública. Este es el problema que estamos hoy día enfrentando, porque la democracia históricamente fue un quehacer universalista. La gente participaba en política, ¿verdad?, apelando a los intereses de todos. No concebíamos a la sociedad como el mero agregado, la mera suma, la mera yuxtaposición de intereses particulares, sino que más bien en la esfera política esgrimíamos cada uno de nosotros nuestra condición ciudadana, es decir, de miembros de una comunidad política cuyos miembros y cuyos integrantes se reconocían recíprocamente la condición de iguales. Pero de pronto resulta que no es la igualdad, en este nivel, digamos, lo que importa en la esfera pública, sino la particularidad, la diferencia. No es mi condición de ciudadano la que yo esgrimo en la esfera pública, sino mi condición sexual, el género, la etnia de la que provengo, e incluso, como yo decía adelante, el estilo de vida que practico, ¿no? Este es el fenómeno al cual estamos asistiendo, y es el desafío, creo yo, central de la democracia contemporánea. ¿Cómo compatibilizar las demandas universalistas, ¿verdad?, con algunas demandas identitarias? Porque seguramente no todas, Fernando, merecen el mismo reconocimiento, ¿verdad? No, yo creo que eso es bien interesante, porque tú a lo largo del libro
vas disectando de alguna manera distintas características que tienen. Una de ellas, que de la que vamos a hablar bastante, creo yo, hoy día, es el tema de que, y tú lo dices muy, muy claramente, de que básicamente el ser humano se reconoce como por el lenguaje. Sí. El lenguaje es, pero algo que crea básicamente todas las cosas que nosotros tenemos, todo el entorno que tenemos funciona sobre la base del lenguaje, sobre la base de calificar cosas, de nombrar cosas. De hecho, en la Biblia una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención es que en esa mítica... en el Génesis, en ¿verdad? el Génesis, claro, en esa mítica conversación de Dios con Adán y Eva, les dice que ustedes dominan todas las cosas y pueden y tienen la autorización de nombrar las cosas. Sí. Bueno, en el lenguaje hay muchas cosas que de pronto pasan a ser factores que grupos que tienen una misma convivencia o tienen una misma apreciación, consideran que por múltiples razones, muchas de ellas muy valederas, deben tener una cierta ventaja en términos no solamente de la política, sino que en términos generales. Tú lo mencionaste cuando mencionaste discriminaciones por género sexual. No es que de pronto se levantó a alguien y dijo, ¿saben qué? Miremos el tema del matrimonio igualitario. No, el tema es por qué llegamos tanto tiempo después a tratar el tema. Sí. Bueno, seguramente hemos descubierto algo que la literatura, fíjate, había manifestado ya desde muy antiguo, desde el siglo XVIII en adelante. Y es que la identidad humana, lo que cada uno es, a lo que aspira, la forma en que se concibe, la manera en que se relaciona con los demás, no es algo que elijamos, ¿verdad? Nuestra identidad no es elegida. Nos constituimos como individuos con una cierta memoria, con una cierta manera de soñar, con un lenguaje mediante el cual nos acercamos al mundo y nos relacionamos con los demás, siendo todo eso heredado. No es fruto de la elección, como hoy día creemos, ¿verdad? Porque hoy día pensamos culturalmente que ser individuo es escogerse a sí mismo, escoger un estilo de vida, de liderar un proyecto de vida que uno se empeña en perseguir cotidianamente, pero la verdad que no es así, ¿no? Cada uno de nosotros vino a este mundo al interior de una familia que no escogió, hablando una lengua que tampoco escogió ni siquiera inventó, la lengua que le enseña la madre habitualmente, con la que cada uno sueña, ¿verdad? Resuelve las preguntas finales de la condición humana a partir de lo que los padres le enseñaron, aquello de lo cual se empapó en la cultura, en medio de la cual uno creció, etc. Entonces, de alguna manera, si la identidad humana es el fruto de este conjunto de factores, digámoslo así, no electivos, si de alguna forma la identidad humana es heredada, si lo que somos en algún sentido lo recibimos, ¿verdad? Si finalmente el yo que poseo, la memoria que tengo, la lengua que hablo, son dones que recibí de otros que murieron, pero que sobreviven en mi memoria también, ¿verdad? Si todo eso es así, si de alguna manera lo que yo soy depende del grupo al cual pertenezco y en el cual crecí, si todo eso es así, entonces pareciera que si estamos realmente empeñados en proteger al individuo, también tenemos que proteger la cultura a la cual ese individuo pertenece, ¿verdad? Y en cuyo interior, a cuya sombra se configuró. Esto es lo que permite, por ejemplo, a un demócrata liberal, digámoslo así, defender con firmeza los derechos de los pueblos originarios. Frente a la pregunta, bueno, pero ¿por qué debiéramos reconocer a un mapuche, a la cultura mapuche? ¿Por qué debiéramos proteger los derechos lingüísticos de ese pueblo? Bueno, es por lo que estoy diciendo. Porque hay personas, hay individuos en nuestra sociedad, ¿verdad?, que pertenecen a nuestra comunidad, cuya identidad, cuya idea de lo que son, de aquello a lo que aspiran, la idea del valor que defienden, la manera de relacionarse, el tipo de cosas en las que creen, bueno, dependen de esa cultura. Y en consecuencia, si queremos respetar a esos individuos, ¿verdad?, no basta con que respetemos a los individuos, tenemos que preservar la cultura a la cual ellos pertenecen. Permitirles que hablen la lengua con que sueñan en la esfera pública, ¿verdad? Al igual como nosotros hablamos el castellano o el español. Permitirles que los ritos religiosos en los que creen, bueno, también se ejerciten en igualdad de condiciones con otros ritos
en base a los cuales la mayoría organiza su sentido del misterio. Claro. ¿Verdad? Claro. Entonces, pareciera, es lo que yo creo, que los pueblos originarios, en la medida que sus miembros reivindican para sí una cultura heredada, que se empapa con su individualidad hasta casi confundirse con ella, bueno, tienen derecho al reconocimiento, sobre eso yo no tengo duda. No diría lo mismo, sin embargo, de otras formas identitarias, ¿verdad? Por ejemplo, formas de vida o estilos de vida elegidos. Al interior del capitalismo, de la sociedad contemporánea, hay muchos estilos de vida elegidos. Por ejemplo, los ciclistas son un estilo de vida elegido, ¿verdad? Una especie casi de religión laica, donde se organiza la manera de transportarse, de vivir e incluso de comer en torno a la práctica, por ejemplo, de la bicicleta, que suele estar asociada al veganismo y a otro tipo de elecciones, ¿verdad?, vitales. Bueno, parece evidente que hay una distancia abismal entre una cultura y una identidad heredada, como la de un pueblo originario, de una forma de vida elegida, ¿verdad? Porque esta última, bueno, es propia de la oferta cultural que existe en la sociedad moderna y capitalista. Ellos no requieren el reconocimiento. Sí, tal cual como tú podrías elegir, ¿verdad?, una carrera u otra carrera. Exactamente, claro. Es una elección casi de consumo, ¿verdad? También distinto del caso de la identidad anclada, por decirlo así, en el género. Porque pareciera que en los temas de género, bueno, basta radicalizar los derechos propios de una democracia liberal, ¿verdad? Basta esgrimir el principio de no discriminación, la igualdad ante la ley, etcétera, para que el género, ¿verdad?, comparezca en la esfera pública, ¿no? Y si uno agrega a estas formas identitarias las identidades atadas a una vida desventajada, por ejemplo, la identidad que reivindican en las sociedades hoy día las personas que padecen una desventaja natural, digamos, que tuvieron mala suerte en la lotería natural, por ejemplo, y nacieron con una discapacidad, también esgrimen una cierta forma identitaria. Pero esa es una cuestión de justicia que una democracia liberal puede perfectamente resolver. En suma, si uno mira las diversas formas identitarias que hoy día comparecen en la esfera pública y reclaman reconocimiento, yo creo que hay que hacer una distinción clara entre las formas identitarias de los pueblos originarios, que son una forma de identidad heredada, permítanme subrayarlo, de aquellas otras formas elegidas, que están en el otro extremo del arco, y estas otras formas identitarias como el género, la orientación sexual, etcétera, que merecen, por supuesto, igualdad, merecen que luchemos contra la no discriminación, pero para ellas, creo yo, basta radicalizar los derechos liberales, ¿no? Ahora, es bien interesante lo que tú estás planteando. Déjame contarte sobre un par de cosas que son interesantes de darle vuelta, y tú particularmente que eres rector de una universidad. Yo me acuerdo cuando Mario Weisbrot sacó su libro Se acabó el recreo, que es el primero de los libros que saca, trae una cita de Andrés Bello. Y en la cita de Andrés Bello dice algo así como, hay que dar la suficiente educación a la plebe para que vayan y vuelvan a trabajar al día siguiente. No más que eso, porque si no, eventualmente abandonan el trabajo. Cuando las cosas que están disponibles teóricamente para todos son básicamente concentradas en determinados grupos, y esos grupos incluso hacen aspaviento de ser distintos a los demás, a pesar de que teóricamente debieran votar igual. Voy a poner una vez más otro ejemplo. María Luisa Cordero, hoy día diputada, el año 2013 hace una alocución bien fuerte y bien sincera, hablando del voto censitario, diciendo de que su voto, de acuerdo a ella, debiera valer 10 veces más que el de su asesora del hogar, por ser ella graduada universitaria. Cuando tú ves que una cosa son las identidades de las personas, pero otra cosa totalmente distinta es cuando tú le asignas valor a unas identidades versus otras, ¿cómo se mezcla ese puzzle? Bueno, uno de los grandes logros de la democracia consistió exactamente en eso, ¿verdad? La democracia consistió originalmente en crear un ámbito artificial, que es el espacio de la política, donde todos nosotros, a pesar que nos sabemos distintos, que tenemos distinto origen de clase, distinta orientación sexual, distinta proveniencia étnica, etcétera, a pesar de eso, la democracia es una ficción, ¿verdad?,
en esto consistió originalmente, que consiste en que cuando comparecemos a formar nuestra voluntad colectiva, esa identidad queda borrada y cada uno cuenta como uno. Cada uno un voto. Cada uno un voto. Cada uno cuenta como uno y nadie más que uno, ¿no? Es un logro, evidentemente, ¿no? Que en algún momento en el rito democrático el origen, las diferencias a veces abismales que nos separan, queden de pronto suprimidas, ¿no? Ese es un gran logro. Pero siendo un gran logro puede ser también un gigantesco engaño, ¿verdad? Porque pudiera ocurrir que nos dejásemos hipnotizar por esta ficción de la ciudadanía democrática, olvidando que finalmente somos muy diferentes y que tenemos porciones de prestigio, de poder, de riqueza, muy diferenciadas unos respecto de otros, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, la política de la identidad, sin abandonar del todo la ficción de la democracia, nos llama la atención acerca de las diferencias a veces profundas que se ocultan en esta igualdad abstracta que la democracia reivindica ante la ley, ¿verdad? Porque, como repito, la democracia tiene la gran virtud que nos permite de alguna manera borrar nuestra identidad en el momento del voto, cuando votemos en una semana más, ¿verdad? Al margen de nuestro origen de clase, de nuestra apariencia física, de nuestra orientación sexual, de nuestra proveniencia étnica, la religión que tengamos, lo que fuere, somos iguales, ¿verdad? La voluntad de cada uno cuenta como una y nada más que una. Y eso es muy valioso, sin ninguna duda, a condición que no nos haga olvidar que debajo de ese momento de igualdad abstracta y formal hay profundas diferencias. Hay diferencias de clase, hay diferencias étnicas, diferencias religiosas, etc. Y entonces la democracia tiene que ser capaz de compatibilizar ambas dimensiones. Este es el aporte que hace la política de la identidad, ¿verdad? Pero claro, no hay que radicalizar tanto la política de la identidad hasta el extremo de suprimir este momento de igualdad. No, te encuentro razón. ¿Verdad? Ahora, hay ciertas cosas que son muy interesantes. No he llegado, no sé si lo tocas todavía en tu libro, no he llegado a esa parte, pero que tiene que ver con la evolución de determinadas situaciones. Tú tienes, por ejemplo, a mí me han pasado, desgraciadamente no había leído tu libro todavía en ese entonces, porque si no lo hubiese citado, pero me ha pasado escuchar a personas que hablan de cómo sus abuelos escaparon, ya sea de la Segunda Guerra Mundial o del acoso soviético a Yugoslavia, y se vinieron a este lugar donde pudieron crear sus cosas y hacer sus cosas. Y simultáneamente, pero en el segundo siguiente de decir todo esto, son tremendamente enfáticos en decir que no se puede recibir a los inmigrantes, que no puede haber políticas de puertas abiertas a las personas que vienen de otros países, porque bien, se hizo antes, pero ahora no. Se hizo conmigo. Sí, esa contradicción pero es muy fuerte, no. ¿Verdad? Es muy fuerte, ¿no? Claro, bastaría recordar, Fernando, que las grandes fortunas de Chile, en su origen, en la mayor parte de ellas hay un inmigrante descalzo, con toda seguridad. Entonces es muy difícil hoy día entender, ¿verdad? Cuando se arrisca la nariz, se frunce el ceño frente al tema de la migración, ¿no? Por supuesto hay que regularla, pero no se la puede prohibir, porque la migración además enriquece, creo yo, a las sociedades, las hace más plurales, más diversas, nos ayuda a ver otros horizontes vitales que hasta que no conocíamos a los inmigrantes a lo mejor no éramos capaces de ver. Es cierto que la migración tiene un conjunto de problemas y causa problemas desde el punto de vista de las políticas públicas, lo sabemos, pero enriquece la vida social, enriquece la vida cultural, hace más plural la mirada de todos nosotros, ¿no? Y desde luego es ridículo, pero también casi obsceno, ¿no? Que quienes descienden de inmigrantes descalzos, aunque ahora tienen gran riqueza, de pronto se nieguen a promover la migración. Sí. ¿No? Ahora, hay otro punto que me interesa conversar contigo, Carlos, que tiene que ver con, lo simbólico dentro de la identidad. Lo simbólico. Tienes la bandera, tienes el himno, tienes la tradición,
del país. Cosas que de pronto tú dices, oye, me están tratando de tocar uno de los símbolos máximos. Bueno, algo de eso está ocurriendo en Chile. Bueno, por cierto, por eso te lo coloco, digamos. Estos símbolos que probablemente son cosas que nos enseñaron como a todos, en términos de las canciones del momento y de la historia que se enseñaba en el colegio, de pronto pasan a ser variables sobre las cuales se decide bueno, claro, una de las cosas que enseña la política de la identidad, el tema que vemos en ese libro, es que la creencia de que la política tiene que ver con cuestiones económicas, con la eficiencia, con las condiciones materiales de la vida, esa creencia unilateral deja fuera un aspecto muy importante de la condición humana, es que para los seres humanos los símbolos son incluso más importantes que las condiciones materiales, ¿no? Las guerras, pensémoslo, se hacen por algo tan ficticio como las fronteras, que son una mera convención. Los seres humanos son capaces de arriesgar la vida, sacrificar su cuerpo, sacrificar a su familia a veces por un símbolo como una bandera. Es decir, la identidad parece ser una dimensión de la existencia y de la condición humana muy importante, ¿no? Por la cual los seres humanos, los pueblos, ¿para qué decir?, están dispuestos a arriesgarlo todo, ¿no? Entonces la idea de que la política es una cuestión que tiene que ver con cuán eficientes somos desde el punto de vista de las políticas públicas es un error gigantesco. Sí. La política tiene que ver con esta dimensión simbólica, con esta dimensión fantasmática, imaginaria también de la vida social. Bueno, sobre el tema justamente de qué tan identitario, qué tanta identidad tú le ves a ese tipo de cosas, está la otra frase que a mí me encantó de Alessandro Barico en su libro Los Bárbaros, sí, donde él dice: cuando todo está cambiando, cuando todo está revuelto en términos de un cambio, de situaciones que ya sea tecnológicamente o sea socialmente, están modificándose, ¿qué querrías tú que se mantuviera exactamente igual? Y fíjate que no es una pregunta fácil de contestar. No, no es una pregunta trivial. ¿Eh? No es una pregunta fácil de contestar. Bueno, pero es una pregunta que podríamos hacer hoy día en Chile, ¿verdad? Obvio. Claro, uno podría preguntar a la Convención Constitucional. Ahora que tenemos una convención efervescente de identidades, ¿verdad? Espumante de identidad, donde brotan identidades para allá y para acá, donde reclamamos o hablamos de los pueblos en plural, de los territorios en plural, ¿no? Bueno, ¿qué nos une como comunidad política? ¿Qué estamos dispuestos a salvar? ¿Qué vínculos son aquellos que, sin embargo, y a pesar de todas las identidades que reclamamos, estamos dispuestos a revalidar, a fortalecer, a hacer más vigoroso? Yo creo que esa es la pregunta central que está hoy día en el debate constitucional, ¿no? Una vez que aceptamos que somos distintos, una vez que aceptamos que nuestra identidad está atada a culturas heredadas, como lo hemos aceptado ya, una vez que aceptamos que el género importa, que las orientaciones sexuales deben ser respetadas, que nuestros distintos orígenes merecen el reconocimiento. Bueno, la pregunta es, una vez que hemos subrayado las diferencias, ¿cuáles son los vínculos que estamos dispuestos a revalidar? ¿No? Esta es la gran pregunta constitucional de Chile, creo yo, realmente, ¿no? Y si tú tuvieras que hacer una apuesta de uno o dos de esos vínculos que inequívocamente debieran estar en la futura Constitución, ¿qué vínculos a ti te parece que son de tal envergadura que nos identifican como lo que somos? Mira, yo creo que hay que esgrimir, y yo creo que la Convención debería esgrimir dos principios. Uno, un principio incondicional de la vida colectiva, que es el respeto irrestricto a los derechos fundamentales, ¿no? Yo creo que esto sin ninguna duda, ¿no? Debiéramos comprometernos como comunidad política a un principio incondicional. En una sociedad donde estamos divididos por distintas creencias religiosas, por distintas convicciones acerca del sentido último de la vida, tenemos que compartir algún momento de incondicionalidad. Tiene que unirnos un principio que ni tú ni yo, por más cosas que nos separen, estemos dispuestos a sacrificar, ¿verdad? Y yo creo que ese principio es el respeto irrestricto a los derechos humanos. Esto vale para las comunidades ancestrales como para los estilos de vida contemporáneos. Todos debiéramos, al margen de nuestras diferencias, ¿verdad?, comprometernos a abrazar un principio incondicional. Y por otra parte, creo yo, frente a la pregunta, bueno, pero ¿qué más nos podría unir?
Bueno, la respuesta creo yo es la siguiente. Ahora que hemos descubierto que el pasado no nos une, ¿verdad? Y que la idea de nación, de una comunidad de sangre y de tierra que constituía la nación chilena, una vez que no creemos eso, la respuesta es bastante evidente. La base de nuestra comunidad política tiene que ser el futuro. Allí donde no tenemos un pasado compartido, tenemos que apostar a tener un futuro común, ¿verdad? Concebir la vida colectiva como una empresa común, ¿no? No es fácil, ¿no? No es fácil. No solamente no es fácil, pero mira tú lo que ha pasado. Yo esto he hablado harto en este programa, así que me voy a repetir, pero tú tienes hoy día dos candidatos presidenciales que para todos los efectos prácticos están en las antípodas ideológicas. Totalmente, claro. Pero si eso pareciera llamar la atención, yo creo que es mucho más importante el otro factor, que los partidos que formaron este país desde el punto de vista institucional, estructuraron, le dieron armazón a nuestra política desde el año 20 para adelante, no tienen capacidad de llevar a un candidato presidencial. Y que es el centro derecha o centro izquierda, como se le quiera llamar, pero las grandes instituciones que tienen, pero entiéndeme, el 90% de las estatuas que tú recorres todo el país tienen que ver con esa vitalidad y con esa fuerza. Bueno, yo creo que esto que ha pasado es parte de lo que estamos conversando, es decir, yo pienso que Chile, la sociedad chilena, tiene hoy día una crisis respecto de la comprensión de sí misma, ¿me entiendes? ¿No? La autocomprensión de la sociedad chilena está en crisis. Hasta hace muy poco nos concebíamos como parte de una nación, ¿verdad? Con héroes comunes, con una historia compartida. Nos imaginábamos con una especie de comunidad inmemorial que hundía sus raíces en un mismo momento del pasado, y de pronto hemos descubierto que no. Hemos descubierto que el pasado está lleno de tragedia, de carnicería, ya era hora, de genocidios, ¿verdad? Ya era hora de hacer un poquitito de chequeo. Por supuesto, técnica. Miramos hacia atrás y tenemos hoy día una memoria fragmentada, ¿no? No tenemos un pasado común y es bueno reconocerlo. Tenemos, por supuesto, una historia común en el sentido que es una historia compartida, pero una historia de conflictos, de divisiones, de negaciones recíprocas. En este escenario, la única alternativa que tenemos es un futuro común, ¿no? Ortega y Gasset, a quien siempre hay que volver, creo yo, decía eso, decía, la nación no tiene, un pueblo no es una nación porque tiene un pasado común. Se convierte en nación cuando decide tener un futuro común, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento cultural y político en Chile donde estamos reconstituyendo la comprensión de nosotros, ¿no? Y al mismo tiempo elaborando un futuro común. En medio de esta disyuntiva, bueno, no es raro que las grandes coaliciones políticas que modernizaron Chile, dicho sea de paso, que lograron recuperar la democracia, ¿verdad? Hoy día no tengan voz en esto, porque no fueron capaces de comprender, creo yo, su propio éxito y el tipo de sujeto social que como consecuencia de la modernización iba a brotar, ¿no? Incapaces de comprender su éxito, no comprendieron el tipo de sociedad que habían creado y por lo mismo hoy día no tienen nada que decir a la hora de afrontar este desafío del que estamos ahora hablando. Por último, Carlos, tú eres rector de una universidad, por lo tanto tú tienes que obligadamente cohabitar y convivir con generaciones que son muy distintas a la tuya. Muy distinto. Y hay una cosa bien interesante en eso, digamos, porque no ocurre en todos los lugares ni en todas las esferas. De hecho, uno de los candidatos es de una cierta edad ya con bastante recorrido, y otro candidato tiene menos de 40 años. Así es. Y por lo tanto, estamos viendo no solamente todo lo que tú estás señalando en términos de cómo se configuran las nuevas identidades, sino que además estamos viendo inevitablemente un choque etario bien interesante. Claro, una lucha, digamos, de alguna manera un conflicto generacional, ¿verdad? Las generaciones son eso, las generaciones son grupos de personas atadas por una misma experiencia vital, que comparten un mismo horizonte vital, ¿no? Y es evidente que Boric comparte un horizonte vital que no es el de la mayoría de los chilenos, y lo mismo Kast, ¿verdad? Ambos tienen este problema, apelan a una cierta cultura generacional, ¿no? Y yo creo que la clave de la próxima elección, digamos, es la capacidad que tengan uno y otro
de abandonar esa identidad, nicho, dices tú. ese nicho generacional que esgrimen con tanto énfasis, particularmente Boric. El gran error de Boric, creo yo, en la primera vuelta fue ese: acentuar los símbolos identitarios y subrayar en demasía, creo yo, su origen generacional, ¿no? Ha hecho esfuerzos, creo, afortunadamente, por corregirlo en esta parte de la campaña, ¿no? Es de esperar que persista en eso. No se puede ganar una elección, no se puede tener la mayoría apelando solo a un discurso generacional. Esto es evidente. Sí, ¿no? Ahora sí, en la última viene la otra cosa, que yo tengo la impresión que incluso generacionalmente, identitariamente, es asumido el discurso de distinta manera. Siempre el miedo ha sido un factor en todas las elecciones del planeta. Sí, sí. Siempre hay alguien que lo esgrime porque el otro te va a traer un desastre y viceversa, dice la otra persona. El miedo es un factor importantísimo a la hora de las elecciones. Pero eso sí cala distinto cuando los públicos son de distintas edades. Totalmente. La gente más vieja, la gente de más de 40 años, por supuesto tiene más temor. Está más expuesto, Fernando, a lo que algún autor llamaba las flechas del destino, ¿me entiendes? La vejez, la enfermedad, quedar indefenso, expuesto a la intemperie de la vida. Esa es la experiencia de nosotros los más viejos. Los más jóvenes no, los más jóvenes están exentos del temor de la vejez, ¿eh? Ya se van a asomar a él, por supuesto. Por ahora están disfrutando esta especie de fantasía, esta especie de ficción, ¿no? De que ni la vejez, ni la enfermedad, ni la indefensión tocan la puerta, ¿no? En esto consisten las generaciones y en esto consisten los conflictos generacionales, sin ninguna duda, ¿no? Carlos Peña, te quiero agradecer una vez más. El libro se llama La política de la identidad y le pusiste una bajada bien interesante, que el infierno son los otros. Yo no me acuerdo cuál era el autor que decía que todas aquellas personas que se nos parecen son nosotros y todas las personas que no se nos parecen son ellos. Son ellos, sí, sí, claro. Esa frase de Sartre. Puede ser de Sartre. Claro, sí. Sartre. Esta. Sí, claro. Sí. Sartre, en una famosa obra de teatro a puerta cerrada, imaginó el infierno como estar encerrado en una habitación sin espejo. De manera que lo que tú eras, la imagen, la idea que tenías de ti mismo, era solo aquella que te desenvolvían los demás, ¿no? Aquella que escenificaban los demás, aquella que te devolvían los demás, etcétera, eras tú. Pero eso es un infierno. Cuando dependemos demasiado de la opinión de los demás, la vida es un infierno, ¿no? Me dicen que la frase que yo dije, que yo me recordaba y no me acordaba de quién era de Rudyard Kipling. Ah, sí, claro. Sí, pero que no deja de ser interesante eso de que uno, por lo tanto, tiene esta tentación de solamente asociarse con gente que de alguna forma esté en la misma esfera de pensamiento que uno, porque le tiene pánico o incertidumbre cuando aparecen otras visiones y claro, no estás en tu grupo cómodo. Eso pasa a nivel de clase social, sí, de origen étnico, ¿verdad?, de aspecto físico. Cuando la democracia de prácticas sociales como el deporte, etcétera, claro. Cuando la política democrática en esencia es un poco alborotar esa cosa y ver cómo cada cual puede participar independientemente de que al lado tuyo esté una persona que sea exactamente igual, digamos. Claro, ahora una de las ventajas que tiene la política de la identidad es esta irrupción de las identidades hoy día en la política nacional, bueno, que nos está recordando eso, ¿no? Que somos distintos, que somos diferentes, que a veces somos muy desiguales y que en resolver esta dialéctica de igualdad abstracta que la democracia liberal nos ofrece por una parte y el reconocimiento de la identidad por la otra radica el futuro de la política, creo yo, ¿no? Carlos Peña, La política de la identidad, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias que te vaya muy bien. Por haberme invitado.